La Iglesia Católica y la brujería. Antes de empezar este vídeo te pedimos que te suscribas y actives todas las notificaciones. Historia de la brujería. 1. Antigüedad. La brujería se remonta a las primeras civilizaciones humanas. En las culturas antiguas, prácticas mágicas y rituales formaban parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, los babilonios consultaban a adivinos y los egipcios empleaban hechizos inscritos en papiros. En la Grecia y Roma clásicas, la magia era aceptada como parte de la religión y la medicina. Sin embargo, algunos practicantes de magia oscura o dañina, como los goetas en Grecia, eran temidos y rechazados. 2. Edad Media, siglos V al XV. Durante esta época, la brujería comenzó a asociarse con lo herético y lo demoníaco en Europa. La influencia de la Iglesia Católica consolidó la idea de que los brujos pactaban con el diablo. En el año 906, el Canon Episcopi describió la brujería como una superstición, pero no fomentó persecuciones masivas. Los relatos de brujería se entrelazaron con creencias populares sobre hechizos, maldiciones y el mal de ojo. 3. Renacimiento, siglos XV al XVII. Este periodo marcó la cúspide de las cazas de brujas en Europa. Se publicaron manuales como el Malleus Maleficarum, 1487, que describía cómo identificar, interrogar y juzgar a brujas. Miles de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas durante los juicios. Algunos casos notables incluyen los juicios de Salem, 1692, en América y los procesos de brujas en Escocia y Alemania. 4. Ilustración, siglos XVIII y XIX. Con el auge del pensamiento racional y científico, la creencia en la brujería disminuyó. Las cazas de brujas cesaron gradualmente y los gobiernos comenzaron a despenalizar las prácticas mágicas. Durante este tiempo, la brujería se convirtió en un tema de interés folclórico e histórico. 5. Siglo XX en adelante. En el siglo XX hubo un resurgimiento del interés en la brujería, pero esta vez como parte de movimientos religiosos y espirituales como la Wicca y otras tradiciones neopaganas. Actualmente la brujería se considera tanto un fenómeno cultural como una práctica espiritual para algunas personas, aunque sigue siendo controvertida en ciertas religiones. Brujería y género. Durante las cazas de brujas en Europa, aproximadamente el 80% de los acusados eran mujeres. Esto reflejaba las estructuras patriarcales de la época, donde las mujeres que desafiaban normas sociales, viudas, parteras, curanderas o mujeres pobres, eran más propensas a ser acusadas. En muchas culturas, las brujas eran vistas como figuras de poder, tanto temidas como respetadas, debido a su conocimiento de hierbas, curación y espiritualidad. Aunque en los primeros siglos del cristianismo la brujería era considerada una superstición sin poder real, con el tiempo, la Iglesia adoptó una postura más severa. Los inquisidores de la Edad Media y el Renacimiento vieron la brujería como una amenaza espiritual, ya que la asociaban con el culto al diablo. Esto condujo a la persecución y quema de presuntos brujos y brujas. La caza de brujas. Entre los siglos XV y XVII, las cazas de brujas se intensificaron, especialmente en Europa central. Alemania, Suiza y Francia fueron los principales escenarios de estas persecuciones. El Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kramer, jugó un papel crucial en consolidar la idea de que las brujas eran agentes del diablo. Este libro promovía métodos violentos para descubrir y castigar a las brujas. En América, los juicios de Salem, en 1692, resultaron en la ejecución de 20 personas y la prisión de muchas más. Estos juicios son un símbolo de la histeria colectiva y la injusticia social. Brujería en otras culturas. África, muchas culturas africanas tienen tradiciones de brujería que aún persisten. En algunas comunidades, los brujos hechiceros son respetados o temidos por su habilidad para interactuar con el mundo espiritual. Asia, en regiones como India y China, la magia y los rituales espirituales han sido parte de la vida durante siglos. Algunas tradiciones, como el uso del Feng Shui o las prácticas chamánicas, incorporan elementos considerados mágicos. América Latina. Las prácticas de brujería en esta región son una mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas. Ejemplos notables incluyen el vudú en Haití, la santería en Cuba y el curanderismo en México. Brujería moderna y revalorización cultural. Desde el siglo XX, movimientos como la Wicca, el druidismo y otros neopaganismos han revitalizado la brujería como una práctica espiritual.
Estas corrientes se centran en la conexión con la naturaleza, la magia ritual y la veneración de deidades antiguas. Actualmente la brujería es vista por muchos como un símbolo de empoderamiento personal y resistencia frente a estructuras de poder. Factores sociopolíticos de las cazas de brujas. 1. Conflictos religiosos y políticos. Durante el periodo de las cazas de brujas, Europa vivía una intensa fragmentación religiosa. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica exacerbaron las tensiones entre comunidades. Los líderes religiosos y políticos utilizaban las acusaciones de brujería para consolidar su poder y controlar a la población. En algunos casos, las acusaciones de brujería sirvieron como herramienta para eliminar a enemigos políticos o resolver disputas de tierras. 2. Crisis económicas y sociales. En los siglos XVI y XVII Europa sufrió hambrunas, epidemias y crisis económicas. Las comunidades buscaban chivos expiatorios y las brujas, consideradas responsables de desgracias como malas cosechas o enfermedades, se convirtieron en blancos fáciles. Las personas acusadas solían ser marginadas sociales, ancianos, pobres o discapacitados. El declive de las cazas de brujas. 1. Racionalismo y ciencia. Durante la Ilustración, el pensamiento racional comenzó a reemplazar las explicaciones supersticiosas. Filósofos como Voltaire y Montesquieu criticaron las cazas de brujas como absurdas y bárbaras. El desarrollo de las ciencias naturales también desacreditó las creencias en la magia y los milagros asociados a la brujería. 2. Cambios legales. Las reformas legales en Europa y América restringieron el uso de la tortura y las ejecuciones por brujería. Por ejemplo, en 1736, Gran Bretaña derogó las leyes contra la brujería, marcando el final oficial de las persecuciones en ese país. Brujería en el arte y la literatura. 1. Edad Media y Renacimiento. La brujería inspiró obras literarias y artísticas que reflejaban el miedo y la fascinación hacia lo sobrenatural. Por ejemplo, las pinturas de Hans Baldung Grien mostraban escenas de aquelarres y hechicerías. En la literatura, obras como Macbeth de Shakespeare incorporaron personajes de brujas para explorar temas de destino y ambición. 2. Época moderna. En el siglo XIX la literatura romántica revivió el interés por la brujería como un símbolo de lo místico y lo rebelde. Escritores como Goethe y Mary Shelley incorporaron elementos mágicos en sus obras. En el cine y la televisión del siglo XX y XXI, las representaciones de la brujería evolucionaron, desde figuras aterradoras en el cine de terror hasta héroes y heroínas en películas de fantasía como El Mago de Oz o Harry Potter. Brujería y religión en la actualidad. 1. Posturas religiosas. Para muchas religiones, incluida la Iglesia Católica, la brujería sigue siendo considerada incompatible con la fe. La Iglesia advierte sobre prácticas esotéricas, argumentando que pueden alejar a los creyentes de Dios. Sin embargo, algunas tradiciones espirituales, como la santería y el curanderismo, combinan elementos de brujería con prácticas religiosas tradicionales. 2. Revalorización cultural. En algunas comunidades, la brujería ha sido reivindicada como parte del patrimonio cultural y espiritual. Este resurgimiento incluye festivales, investigaciones académicas y el interés por prácticas tradicionales de curación y magia. Aquí te presentamos un resumen de los testimonios de la brujería. Si quieres verlo completo, los testimonios, busca en mi canal de Telegram Fortaleza en la Fe. Publico el canal. Testimonio de Joana. Me hicieron un trabajo fuerte de brujería. El testimonio revela una lucha espiritual profunda, marcada por la influencia de sectas, prácticas de brujería, y finalmente el poder de la oración y la gracia divina. Inicios en la fe. Joana describe sus primeros años como una niña criada en una familia católica, recibiendo los sacramentos y asistiendo a la Eucaristía. Yo nací en una familia católica. Mis padres siempre me inculcaron desde muy pequeña la tradición de ir a Eucaristía. El encuentro con la cultura rastafari. Durante un viaje de 15 años a San Andrés, Joana se sintió atraída por la cultura rastafari y su música. Me fui de viaje y en ese viaje conocí una cultura, me fui para San Andrés, conocí una cultura y una música que se llama reggae y la cultura rastafari. Transición a una secta. La atracción inicial a la cultura y la música llevó a Joana a involucrarse con una secta de inspiración rastafari, que la apartó de sus creencias católicas. Y empecé a meterme mucho en este cuento, pues es sectario, porque ya pasé del tema cultural y de música a querer estar ahí, conocer personas que estuvieran en ese mundo, en ese medio, y así fue.
Anticatolicismo. La secta promovía el odio hacia la Iglesia católica. Desde el inicio te marca mucho una rabia y un odio hacia la Santa Iglesia Católica como la mayoría de sectas lo hacen. Johanna, influenciada por este discurso, desarrolló resentimiento hacia la Iglesia. Resulta que empecé ya a leer muchas cosas y empecé a tener y a generar un resentimiento muy fuerte hacia la Iglesia. Celebraciones y rituales. La secta celebraba el sábado como día sagrado y consumían marihuana como práctica espiritual. En esta secta nos reuníamos a guardar sábado. Entonces el sábado era el día sagrado. Y obviamente había mucho consumo de marihuana. Tergiversación de la fe. La secta tomaba elementos de la Iglesia católica y los distorsionaba. Nosotros en ese momento llevamos que la pero entonces como es una secta africana, entonces todo era con negro. Entonces Jesús negro, Cuaresma negra, ayuno también negro. Conflicto familiar. Su participación en la secta generó conflictos con sus padres. Se generaron, obviamente, heridas porque al momento de las discusiones pues yo me empecé a sentir como, no, pero porque ellos no me aceptan si igual es algo de Dios. Rebeldía. Tras su salida de la secta, Johanna se entregó a una vida de excesos y rebeldía. Dije como mi mente dijo, bueno, no pude estar acá. Ellos no quieren, entonces me voy a volver todo el contrario. Trabajo de brujería. Johanna descubre que su pareja le estaba haciendo brujería. Lo que pasa es que yo te vengo a hablar porque tú tienes una relación con tal persona, ¿verdad? Y yo como que sí. Entonces me dijo, esta persona te está haciendo brujería. Protección divina. A pesar del ataque espiritual, Johanna sintió una protección, posiblemente vinculada a las oraciones de su madre. Cuando yo te voy a hacer las cosas que te voy a hacer aparece una burbuja azul, que te protege ahí. Objetos de brujería. Encontraron objetos de brujería que confirmaron las palabras de la bruja. Encontramos unas eran como unos cuadritos de papel amarrados con hilo rojo, y en el papel estaba mi nombre en el centro y alrededor estaban un montón de palabras, tristeza, depresión, soledad. Retiro espiritual. Johanna y su esposo deciden buscar ayuda en un retiro espiritual católico. Entonces yo le dije, pues veo un retiro, era como que queríamos estar juntos, pero el choque era tan fuerte que no, o sea, ya era como última cosa que hacíamos para salvar nuestra relación. Conversión de su esposo. Su esposo experimentó una profunda conversión durante el retiro. Tuvo su primer encuentro con la Eucaristía, con la confesión, con nuestro Señor. Johanna y su esposo se consagraron a Jesús por medio de María. Me dijo, hagamos la consagración a Jesús por María. Su conversión estuvo marcada por una fuerte lucha espiritual. Cuando tú generas esas heridas de conocimiento, cuando yo decidí regresar, yo entraba a la iglesia y yo sentía como si alguien me hablara literalmente, como esto es mentira. Johanna experimentó una sanación en su fe y en su vida. El Señor fue sanando eso en mi corazón. El testimonio de Johanna es una poderosa narrativa de redención y el poder transformador de la gracia divina. Su historia destaca la importancia de la oración, especialmente la de las madres, la lucha contra las fuerzas espirituales oscuras, y el camino hacia la conversión y la sanación a través de la fe. Su recorrido desde una búsqueda de identidad en un entorno sectario hasta su regreso a la Iglesia Católica ofrece esperanza y consuelo a aquellos que han enfrentado caminos similares. La lucha espiritual y la liberación divina, un testimonio de fe y sanación. El testimonio de Teresa, una mujer de Michoacán, México, residente en California, quien comparte su profunda experiencia de lucha espiritual, sanación y liberación a través de la fe. Su relato, difundido a través de un canal de testimonios religiosos, narra su trayectoria desde la infancia hasta su encuentro con fuerzas oscuras, su sufrimiento físico y emocional, y su eventual liberación mediante la intervención divina. Teresa destaca la influencia de su madre en su formación religiosa desde la infancia, con prácticas como el rezo del rosario y la asistencia a misa. Le tengo que agradecer mucho a mi mamá porque ella me enseñó la fe, ella me enseñó a rezar el rosario, me llevaba a misa. Esto resalta cómo las tradiciones familiares y la educación religiosa temprana pueden sentar las bases para una vida de fe. También muestra la importancia de los sacramentos y cómo estos son un camino de unión con Dios. Un aspecto central de su testimonio es la vivencia de la guerra espiritual. La aparición de objetos y símbolos relacionados con la brujería en su puerta marca el inicio de una experiencia que se extiende por casi 2 décadas. Encontré en el tapete de la puerta, lo encontré lleno de tierra negra con salhuevos quebrados y había más cosas,
otra vez abro la puerta que ya me iba a trabajar otra vez y ahora encuentro la chamarra de la señora que traía puesta con la calavera, la puso así como para que yo la pisara. La posesión y el influjo de espíritus malignos se manifiesta a través de síntomas físicos, emocionales y fenómenos sobrenaturales y pesadillas, infestaciones de insectos, visiones demoníacas, que son interpretados por ella como un ataque espiritual. El relato también hace referencia a la existencia de brujería y cómo ésta fue ejercida en su contra. El poder de la oración y la intercesión divina. A pesar de la intensidad de su sufrimiento, Teresa recurre a la oración como su principal herramienta para buscar ayuda y protección. Empecé a hablar con Dios, empecé a hacer oración, yo le dije a Dios y a la Virgen que me ayudaran, que yo no entendía qué es lo que me estaba pasando. Ella también recurre a la intercesión de la Virgen María, los ángeles y los santos. La oración, junto con el rosario, es un factor clave en la historia de la narradora. El testimonio afirma que la liberación y sanación son una respuesta directa a la oración ferviente y la confianza en el poder divino. La importancia del matrimonio sacramental. Teresa relaciona el inicio de sus problemas de salud y espirituales con su matrimonio civil inicial y cómo los males no pudieron tener efecto en su vida hasta su unión en matrimonio sacramental. Como le repito, no estábamos casados y pues el mal no se puede apelear con el mismo mal. Esto pone de manifiesto la visión del matrimonio como un sacramento y cómo su ausencia puede dejar a la persona vulnerable a ataques espirituales. La unión sacramental es presentada como una forma de gracia que también enfurece a los enemigos de la fe. El proceso de liberación y sanación. La liberación de Teresa no fue instantánea, sino un proceso que incluyó varios retiros de sanación y liberación. A mí me tocó en el primer retiro estuve operación, seguí yendo a esos retiros y hasta el cuarto retiro fue cuando ya ahora sí el Señor me liberó por completo. Esto resalta la idea de que la sanación puede llevar tiempo y requerir perseverancia. El testimonio destaca el papel de un sacerdote exorcista en su liberación. La experiencia del descanso en el espíritu es un componente clave en su sanación, durante el cual tiene visiones que le permiten entender la raíz de su problema. La nueva vida en Cristo y el servicio. Después de su liberación, Teresa experimenta un cambio radical en su vida, marcada por la alegría, la paz y el deseo de servir a Dios. Después ya de esos te ama le digo a siempre seguimos pues verdad rezando el Santo Rosario desde hace 13 años 12 o 13 años rezando el Santo Rosario y también se me quitó todo ese peso que tenía en mi espalda, ese cansancio, esa fatiga, ese desánimo, esa depresión. Su testimonio enfatiza la importancia de vivir una vida de gracia a través de la oración, la confesión, la asistencia a la misa y la adoración al Santísimo. La importancia de servir a Dios y a la Iglesia con la familia se convierte en un llamado para ella. El don de las ánimas del purgatorio. Teresa describe cómo se convierte en devota de las ánimas del purgatorio y cómo recibe visiones que le revelan que éstas necesitan de oración y misas. Ahorita gracias a Dios soy devota de las benditas ánimas del purgatorio, yo siempre pido por ellas, todo lo que hago lo ofrezco por ellas porque sé que memean ellas oran a Dios por nosotros. Esto añade un elemento adicional a su testimonio, resaltando la importancia de la oración por los difuntos. El testimonio de Teresa es un relato poderoso de lucha espiritual, sanación y liberación. A través de su experiencia, ella transmite la realidad de la guerra espiritual, el poder de la oración y la intercesión divina, y la importancia de vivir una vida de fe en gracia de Dios. Su historia sirve como una fuente de esperanza e inspiración para aquellos que enfrentan situaciones similares, y como un recordatorio del poder transformador de la fe.